pude grabar los videos, los grabé aparte, me tomó un ratito y se los envié. Supongo que ya los habrán visto, los videos de la clase pasada que habían quedado pendientes, ¿cierto? Habíamos llegado hasta las valoraciones, ¿cierto? Eso lo tienen en su poder, creo. Buenísimo. Entonces ahí está todo completo. Lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Yo les voy a contar hasta el sábado pasado, bueno, quiero decir, hasta el viernes pasado terminamos con disoluciones químicas. Hoy vamos a ver, en primer lugar, la resolución de la guía de reacciones, ¿ya? Nos tomaremos unos 20 minutos, lo que sea necesario. Luego vamos a complementar lo de disoluciones con ejercicios tipo que me interesa tengan claros. Y vamos a comenzar hoy mismo, seguramente después del recreo probablemente, con la cuarta unidad que sería lo de equilibrio químico y equilibrio iónico. Entonces creo que vamos bien con los tiempos, ¿ya? Ya estamos en condiciones de pedir que podamos, digamos, de entregarles yo la siguiente evaluación, que sería la de disoluciones, que va a ser una guía igual que esta, ¿no es cierto?, del mismo estilo, y que será respondida bajo la misma metodología que usamos ahora, por grupos, ¿no es cierto?, y con el tiempo necesario. Pero no la voy a entregar hoy, porque como la próxima semana tenemos esas vacaciones, ¿no es cierto?, y se nos pide que no carguemos en absoluto a los estudiantes con tareas, con cuestiones para la casa. Y la subsiguiente semana, que retornaríamos, a partir del lunes ustedes y yo también, cada uno por su lado, se ha pedido que también esa semana no se evalúe. Por tanto, bueno, ya la siguiente clase, que va a ser en 15 días más, yo les voy a entregar esta guía sobre este contenido de disoluciones y acordaremos cuándo me la van a regresar, ¿les parece? Por lo pronto, hoy día vamos a concluir con esto, por eso les digo que atiendan bien y obviamente cuando tengan que resolver la guía, pueden tomar este video para poder complementar y para poder ayudarse, ¿ok? Así que eso es lo que quería contarles. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, profesor. Pucha, no. ¿Están viendo esto en pantalla o no? No, no ven nada. Dice enfermería Talca, ¿no? No, profe. ¿No? No. No lo veo. Si lo encuentro otra vez. Ya, me tienen que dar un minuto porque algo me pasó otra vez. Como siempre voy, salgo y vuelvo de inmediato. Vuelvo de inmediato, no se me vayan a ir, ¿ok? Bueno, acá sí que lo tengo. Ya, ¿lo están viendo ahora? Ahora confírmenlo, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Todo entonces está acuerdo. También se las voy a dejar en la UTM virtual para que la tengan a disposición si quieren comparar. La primera parte, ¿cierto? La primera pregunta, ¿no es cierto?, nos interrogaba respecto a cuál era una reacción de dismutación. Y acuérdense que las reacciones de dismutación son aquellas que presentan a una misma especie y simultáneamente se oxida y se reduce. Y de las 4 o 5 alternativas que había, la única que calzaba con esta historia era esta, en donde el yodo, ¿cierto?, aquí desde +5 se reduce a 0
Y el yoduro, que también es la misma especie, de menos 1 se oxida a 0, ¿ven? Entonces elegía esa alternativa. La segunda nos preguntaba, ¿no es cierto?, respecto a quién era el oxidante, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y bueno, es la misma que tenemos arriba, pero de 5 pasando a 0. Esto me dice que el yodo se reduce, ¿no es cierto? Si se reduce, por tanto es el oxidante. Todo este anión que contiene el yodo es el oxidante. ¿Ya? Y la segunda alternativa me preguntaba cuántos electrones se captaban, parece. O si captaba electrones. Bueno, obviamente, ¿no es cierto? La especie que se reduce capta electrones. Y, por supuesto, la especie que se oxida es la que pierde electrones. Así que se refería a eso y calzaban estas dos alternativas que eran la 1 y la 2. ¿Ya? Esa era la letra D. La tercera pregunta, preguntaban algo similar, ¿no es cierto? Respecto a qué pasaba con esta especie, obviamente que así prácticamente lo mismo, donde la alternativa que calzaba era la 2 y la 3. Obviamente el yodato es el agente oxidante, porque el yodo se reduce y en esa reducción capta 5 electrones. ¿Ok? Eso es lo que nos planteaba la pregunta. La cuarta nos pedía, ¿no es cierto?, que en esta reacción entre el metano y el oxígeno, para dar CO2 y agua, indicáramos que específicamente qué ocurría con las sustancias que reaccionaban. Si acaso se agotaba todo digamos, el metano, si acaso, ¿no es cierto?, se agotaba el oxígeno, y eso valía, se podía hacer obviamente calculando los equivalentes. Entonces lo que teníamos que tener presente es que el carbono aquí tiene menos 4, ¿no es cierto? Porque cada uno es un carbono y hidrógeno menos 1, y el oxígeno 0. Y aquí obviamente es conocido esto, el carbono es más 4, y el oxígeno del agua es menos 2, o acá también es menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a calcular los equivalentes del metano. Y eso lo hacía dividiendo los gramos que me daban, que eran 10, en la masa equivalente del metano, que era 16, 12 más 4, 16, dividido en 8 electrones, porque de menos 4 a más 4 hay 8, ¿no es cierto? Y eso me daba 5 equivalentes de metano disponibles para la reacción. Y para el caso del oxígeno, ¿de acuerdo? Teníamos 40 gramos que reaccionaban, dividido en su masa equivalente, era la masa molar del oxígeno, 32, dividido en los 4 electrones, 40 dividido en 8 me da 5 equivalentes. O sea, había igualdad de equivalentes, por lo tanto, la reacción se completaba. Todo reaccionaba, ¿ven? Porque uno a uno. Un equivalente de metano por un equivalente de oxígeno. Así que ambos reactivos se consumían completamente. Esa es la respuesta que había que dar por ahí, que era la letra D. H4 y O2 reaccionan completamente, era la respuesta. Ya. La pregunta 5 nos preguntaban qué ocurría con el volumen de un gas si la presión aumentaba al doble. Uno lo podría plantear así, ¿no es cierto? Tomaba la ley de Boyle que relaciona la presión con el volumen, P1 entre P1 igual a P2, diciendo que P1 era P, cualquier valor de P puede ser 4, puede ser 8, puede ser 10, lo que tú queráis, puede ser 5, no sé. Volumen 1 igual pueden ser 2 litros, 20 litros, 500 ml, lo que tú quieras. La clave estaba en que duplicábamos la presión. Si aquí era 2, acá era 4. Si aquí era 5, aquí era 10. Si era 0,5, aquí era 1. ¿Ven? Eso lo representamos matemáticamente. Entonces, ¿qué pasaba con el volumen en ese caso? Bueno, uno puede hacerlo matemáticamente aquí, ¿ven? ¿No es cierto? Nos va a quedar esta X, que a P por B, dividido en 2P. Y ahí se van las presiones, ¿no es cierto? Prácticamente me queda D medio, o un medio de B. Obviamente, si la presión se duplica o aumenta al doble, el volumen disminuye a la mitad. Y eso lo podemos comprobar numéricamente, como decimos. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, la pregunta 6 también tenía que ver con la ley de Boyle, ¿no es cierto? Y preguntaban si la ley de Boyle era válida por proceso isocórico, isométrico, isobárico, isotérmico. La alternativa correcta era proceso isotérmico, ¿cierto? Recordar de que si no está la temperatura aquí es porque ella es constante. ¿Ok? Se trae. La pregunta 7 nos preguntaba qué pasaba con las especies aquellas, ¿no es cierto? El zinc aquí de 0 a más 2 se oxida, por tanto es reductor, ¿cierto? Y la plata de 1 a
0 se reduce, por tanto es oxidante. Bueno, y lo demás que está involucrado, no sé, de 0 a más 2, ¿qué pasa? Pierde 2 electrones, de 1 a 0 gana un electrón, todo ese tipo de cosas. Y ahí ya se buscaba la combinación, ¿no es cierto? Y le daba la letra A, que era lo que correspondía allí. En la octava pregunta nos decían cuántos electrones habían involucrado en esta semi-reacción. Uno obtenía los estados de oxidación, ¿no es cierto? 3 para el arsénico, menos 2 para el oxígeno, y 0 el arsénico solito. Por tanto, de 3 a 0 hay 3 electrones, ocurriendo una reducción. Pero como son 2 arsénicos, el total de electrones que se ganan o se captan son 6, ¿no es cierto? 6 electrones ganados. ¿De acuerdo? Esa era la respuesta, letra B correspondiente. Letra C. Aquí anduvieron bien diversos todos, pero no todos atinaron con la respuesta. Pero era 6, porque estaba la cuestión la misma que pasa con el CR2-7, que pasa más 3, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Así que ahí estaba esa respuesta, la letra B, que correspondía a 6 electrones ganados. La pregunta 9. ¿En cuál de los siguientes compuestos el estado de oxidación del hidrógeno era menos 1? Aquí había que aplicar una de las reglas, nomás por buscar, ¿no es cierto?, la memoria, buscar qué decían las reglas. Bueno, y sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de esos compuestos es más 1, pero con la excepción de los hidruros metálicos, es decir, donde está el hidrógeno combinado con un metal. Y la única opción que había de las 5 alternativas era esta, la D, en donde el hidrógeno está combinado con el calcio. El hidruro de calcio es un hidruro metálico, por tanto el hidrógeno es 1, el calcio tiene menos. Entonces se elegía la letra D. Era la única que calzaba allí. En la 10ª pregunta, ¿no es cierto?, nos preguntaban, claro, qué volumen le correspondía a 14 gramos de nitrógeno. Entonces 14 gramos de nitrógeno, ¿no es cierto? La masa atómica del nitrógeno es 14, pero como nitrógeno gas, la masa molar es 28. Eso significa un mol. Es decir, 28 gramos o un mol, 6,02 por 10 a 23 moléculas, ocupan un volumen de 22,4 litros. Por tanto, los 14 gramos, que es la mitad, es 0,5 moles, ocuparán la mitad, 11,2 litros u 11.200 ml, la alternativa que se ve. ¿Ya? Porque la medio mol del gas ideal es este. Ya. La pregunta 11 nos pedía que igualáramos esta ecuación y sumáramos los coeficientes A, ¿cierto? Sumáramos B y D. E igualando esto, bueno, primero teníamos 2 potasio aquí, un 2 acá, ¿no es cierto? Luego veíamos los no metales, una azufre aquí, una azufre acá, nada que hacer. Pesquisábamos los hidrógenos, 2 aquí, más 2 acá son 4, por tanto, con ese 2 ajustábamos. Si nos quedan los oxígenos listos, 4 oxígenos más 2 son 6, 4 oxígenos más 2 son 6. Sumábamos entonces B más D, A es 1, B vale 2, ¿no es cierto? Y D vale 2. 2 más 2, 4. ¿Se elegía eso? Como aquí. Era ajustar la ecuación y sumar los dos coeficientes que nos pedían. La 12ª nos preguntaba, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Claro, aquí lo mismo, se insistió mucho en esta pregunta. De 0 a más 3 el aluminio es una oxidación, por tanto es el reductor. Y el hidrógeno del ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, que pasa de 1 a 0 se reduce, por tanto es el oxidante, el HCl. El HCl es el oxidante. Y se elegían todas las opciones, estaban todas correctas. Era 1, 2, 3, 4, la letra E calzaba allí. ¿Ya? Todo lo que se planteaba era correcto. La 13ª preguntaba, en una reacción de neutralización, se genera una sal cualquiera siempre, cualquier sal, no solamente cloruro de sodio, entonces ahí estaba el distractor. Se ponía sal cloruro de sodio y ahí porque uno se pierde, y no, pues había que poner ninguna de las anteriores. ¿Ya? Porque puede ser cualquier sal, puede ser cloruro, no sé, pues depende del metal que estén usando ahí. Si está el sodio, claro, el cloruro de sodio, si está el sodio y el cloro. ¿Cierto? Si está el calcio, ¿no es cierto?, y el sulfato, se puede producir sulfato de calcio. Entonces, a ver, era la alternativa E, que decía ninguna de las anteriores. Y no solo se forma NaCl. Y acá nos preguntaban cuál de todas las especies tenía el carbono más oxidado. Bueno, había que sacarlo de esta oxidación nomás y ver quién tenía el número de oxidación más alto. Y estaba acá con el grupo carboxilo, ¿cierto?, que era la letra C. Y todo esto otro era más 1 aquí, ¿no es cierto?
acetona. Vamos a ver, ¿no es cierto? Era -1 para el alcohol, +3 para el ácido carboxílico. Y bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, un aldehído, que es +1. Y aquí tenemos el alcano, que es -4. Por tanto, +3 elegí. Era la alternativa C. ¿Ok? Eso. La pregunta 15 nos interrogaba sobre, claro, cuál era falsa, ¿no es cierto? A fin de cuentas, cuál era falsa. Entonces, creo que decía ahí el reactivo en exceso y ponía la cuenta. Ponía toda esta mentira para atrás. No, pues el reactivo limitante sabemos bien quién es el que sacaba primero, y el reactivo limitante es el que determina el rendimiento o cuánto producto se va a formar. Entonces era la letra C la que había que eliminar. Y puse lo que es correcto. Seguramente la C creo que decía reactivo en exceso. ¿Ya? La 16 nos preguntaba cuánto equivalentes necesitábamos para neutralizar completamente a 11,2 gramos de hidróxido de potasio. Acuérdense, ¿no es cierto?, lo mismo que pasó en la reacción del metano con el oxígeno, que 5 equivalentes reaccionaban completamente con 5 equivalentes. Bueno, lo que tenemos que saber es que para que esto sea así, necesitamos la misma cantidad de equivalentes. Por tanto, calculábamos los equivalentes de hidróxido de potasio, dividiendo los gramos que nos daban en la masa molar y dividido en 1. O sea, esta es la masa equivalente, que es la masa molar partido en 1H. Haciendo esa división, obteníamos que son 0,2 equivalentes. Por lo tanto, necesitamos la misma cantidad de equivalentes del otro reactivo. Poder, ¿no es cierto?, neutralizar completamente a la base. Y se ponía 0,2, que era esta. Bien. Y en la 17, ¿no es cierto?, nos preguntaba qué unidades de reacción aportaba el ácido en esta reacción. Si bien los ácidos, ¿no es cierto?, aportan los hidrógenos y las bases los hidroxilos, yo lo dije y lo repetí, ¿sabes?, y lo enfaticé, excepto cuando están involucrados en una reacción de oxidación-reducción. Estando involucrados allí, ¿qué unidades de reacción hay? Los famosísimos electrones en juego, que en este caso serían los electrones que pierde el oro, ¿no es cierto? Perdón, el ácido, los electrones, ¿no es cierto?, que gana, digamos, el nitrógeno del ácido nítrico cuando pasa de 5 a +2 acá, ¿no es cierto? Serían 3 electrones que están. Por tanto, la respuesta era los electrones en juego o los electrones captados en este proceso. En 18 nos preguntaban cuál era una reacción de hidrólisis de las que daban como alternativa. Y uno tenía que recordar, ¿cierto?, que una reacción de hidrólisis es aquella en donde reacciona una sal con el agua para originar ácido con base. Entonces había que pesquisar ahí cuál era sal, no sé, pues ahí uno espera que si no se acuerdan de los nombres los busquen, pues están las guías, pues están los libros, qué sé yo, o se comenta. Bueno, era el bromuro de amonio con el agua, sal más agua, nos da ácido bromélico más una base hidróxido de amonio. Era la única, ¿no es cierto?, alternativa que era posible de elegir ahí. Y en la 19, ¿no es cierto?, ¿cuál era? No era reacción química. Aquí me llamó un poquito la atención. Bueno, suele pasar con las ideas previas que hay, que la disolución de cloruro de sodio en agua es la única que no era una reacción, porque todas las otras son reacciones, la respiración, la oxidación del metal, por ejemplo, la fotosíntesis, la fermentación, son todas reacciones químicas. Cuando uno disuelve cloruro de sodio en agua, no es reacción química. Esto es lo que uno tiende a pensar, NaCl más agua nos da NaOH más HCl. Imagínense que se formara ácido y base. Todos los días estaríamos, ¿cierto?, formando eso cuando consumimos sal en la dieta. Y aparte de todos los problemas que trae el sodio, más encima, nos estaríamos formando ácido base en el estómago cada vez que comiéramos. Entonces, obviamente, esto no es una reacción química porque el cloruro de sodio lo que hace, ¿no es cierto?, es una solvatación que se llama. Lo que pasa es que los átomos del sodio son positivos, son rodeados por la molécula de agua que se orienta por la parte negativa. Y los átomos de cloro, ¿no es cierto?, que son los negativos, al disolverse allí, al disgregarse, son rodeados por la molécula de agua que se orienta por el lado positivo, ¿no es cierto?, que sería el hidrógeno. Y eso es, como digo, no es reacción química, porque no se forma una nueva sustancia. Sigue siendo la sal nomás, ¿ven? Y finalmente nos preguntaban qué especie faltaba para completar esta ecuación. Bueno, había que buscar, ¿cierto?, que era el hidróxido de potasio, porque bueno, así el H con el OH me da el agua y el cloro con el potasio me da el cloruro de potasio. ¿Ven?
Aquí tengo una muestra de reacción de neutralización que no siempre da cloruro de sodio. Aquí nos dio cloruro de potasio, pero no de sodio. Por tanto, la anterior, vuelvo a esa, elegía ninguna de las anteriores. ¿Alguna pregunta sobre estas alternativas, chicas jóvenes? ¿Alguna duda que les haya quedado? Bueno, supongo que ya está más o menos claro y habrán visto su error quienes no atinaron en algunas veces. Seguimos entonces con la segunda parte, que era el ítem de ejercicios, y era lo que yo les adelanté, que les iba a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de este tipo, de oxidación-reducción, en donde, ¿cierto?, había que calcular los estados de oxidación, había que ajustar las ecuaciones, y había que evaluar la cantidad de producto que se formaba a partir del reactivo limitante. Y bueno, lo primero, ¿cierto?, ya lo habíamos hecho varias veces esto, solo que aquí le combiné el H8, bueno, en los ejercicios, por ejemplo, les combiné el metanal con el permanganato, o les ponía el alcohol acá con el dicromato, pero aquí se me ocurrió una que no había mostrado, porque para que hiciera alguna relación. Prefiero que reaccionó el formaldehído o metanal, formaldehído, con el oxidante de dicromato para formar dióxido de carbono, bromo 3 con supro. Entonces, lo primero cierto que había que hacer era era sacar los estados de oxidación, que era muy conocido, el carbono está con 0 aquí, las razones diferentes. El dicromato, historia conocida, es de 6, ¿cierto? El carbono es más 4 aquí y el cromo 3. Pues bien, entonces, la primera pregunta nos decía qué cantidad de reactivo en exceso reaccionaba y qué cantidad de reactivo en exceso quedaba sobrante en la reacción. Y para eso, ¿no es cierto? Una forma de calcular es determinar los equivalentes. Alguien lo pudo haber hecho con moles, también era válido, pero bueno, había que dar el mismo resultado. Por lo tanto, sacando los equivalentes, como yo les indiqué, ya calculamos primero los equivalentes del primer reactivo, que es gramos del metanal, dividido en su masa equivalente. Reemplazamos, tenemos 3,15 gramos que reaccionan, y la masa equivalente, la masa molar, partida en 4, porque de 0 a más 4 hay 4 unidades, 4 electrones. Y ahí nos daba 0,42 equivalentes de metanal. Los 3,15 gramos es lo mismo que 0,42 equivalentes. Y para el caso del dicromato potasio, aquí no es cierto, algunos se confundían y me preguntaron, qué sé yo, por ahí, profe, ¿qué pasa con el potasio? Claro, aquí no aparece el potasio, porque esta es la reacción iónica en la que interesa. El potasio, si lo pongo aquí, acá, va a estar como por esto. No le pasa nada, porque ¿quién cambia acá? El cromo del anión dicromato. Por tanto, vale que él represente al dicromato de potasio. ¿Dónde juega el potasio? Aquí. De igual forma, para calcular los equivalentes del dicromato, dividimos los gramos del dicromato, y aquí ven, es de potasio. Por eso está metido el potasio. ¿Ven? Dicromato potasio, dividido en la masa molar, perdón, masa equivalente. La masa equivalente en la masa molar, y ahí se incluye el potasio, aunque es 24. Dividido en los electrones que los aporta este cambio. 6 a 3 a X3, pero con menos cromo, 6. Y así sacábamos 0,45 equivalentes de dicromato de potasio. Obviamente, quien me da menos equivalente es el limitante. Quien me da más es el exceso. Claramente tenemos, ¿cierto?, nuestros dos reactivos allí. Y ahora podemos ver de alguna forma cómo calcular la cantidad de reactivo en exceso que sí reacciona y cuánto sobra. Una idea era, para sacar los equivalentes de reactivos que no reaccionan, resto de eso menos eso, me da 0,03 equivalentes. O sea, hay 0,03 equivalentes de reactivo en exceso que no reaccionan, que sobran. Y esto los transformo a gramos, ¿cierto? Multiplicando los equivalentes por su masa equivalente. 0,03 por 49, que es el reactivo en exceso, es su masa equivalente, me da 1,47 gramos de reactivo en exceso que sobran. ¿Y cómo calculo los que sí reaccionan? Bueno, puedo multiplicar 0,42 por 49, mismo, o bien el total de gramos de reactivo en exceso que eché, que fueron 22,05, menos los que sobran. Eso es lo que hice yo. ¿Ven? Gramos de reactivo que se consumen. Los gramos de reactivo que eché, 22,05, menos los que sobraron, me dio 20,58 gramos de reactivo en exceso que sí se consumen, que sí reaccionan. Porque si sumo eso más eso, son los que se consumen, estos son los que sobran,
Me da el total de gramos que yo eché a reacción. Esa era una forma de hacer el cálculo. De la otra forma también lo pueden hacer, pero van a llegar a lo mismo. Así que ahí estaban las respuestas. La mayoría anduvo bien aquí, yo diría. La letra B, bueno, había que evaluar qué cantidad de dióxido de carbono se producía en condiciones normales. Y para eso tengo que tomar la ecuación ajustada. Esta ecuación, que es la que me dan inicial, debo ajustarla. Y una vez que la ajuste, relaciono el reactivo limitante, que es el metanal, con el dióxido de carbono. Y para que llegue a ajustar eso, aplico el método del ion-electrón. Y bueno, ya saben cuál es ese método. Oxidación, 0 más 4. Donde falta oxígeno primero, pongo agua. Yo tengo 2 oxígenos, le puse un agua ahí. Luego veo los hidrógenos. Me queda 1, 2, más 2, 4. Por tanto, 4 hidrógenos acá. ¿De acuerdo? Luego veo la de abajo. Tengo 2 cromos, le pongo el 2 adelante. Donde falta oxígeno, acá. 7 aquí, le pongo 7 agua. Veo los hidrógenos ahora. Tengo 7 por 2, 14. 14 hidrógenos. Y ahora veo los electrones. De 0, 4, más 4 electrones. Donde está más alto pongo los electrones. 4 positivas, 4 negativas, me da 0 que me igualan de acá. Y acá, 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. Le pongo 2 electrones, perdón, 6 electrones aquí. Y ahora para eliminar los electrones, ¿cierto? Tengo 6, tengo 4 acá, ¿no es cierto? Debo dejar 4 aquí, 4 acá. Debo dejar 6 aquí, 6 acá. Entonces, lo que me conviene hacer es multiplicar por 3 para dejar 12. Y acá por 2 para dejar 12. Por tanto, multiplico todo por 3. 3 veces el HCO. 3 agua. 3 CO2. 3 por 4, 12 hidrógeno. 3 por 4, 12 electrones. 2 por 6, 12 electrones. 2, 6 de 2 o 7. 2 por 14, 28 hidrógenos. 2 por 2, 4 cromos. 2 por 7, 14 agua. Y ahora sumo eso, igual eso más eso. Eso más eso, igual eso más eso. Llegar a la ecuación negra. Pero elimino lo que pueda eliminar, lo que es igual a cada lado de la ecuación. Agua, hidrógeno, los electrones, 2 a cada lado. 3 aguas, 14 agua aquí, le quedan 11 aguas más bien. 11 aguas. Aquí tengo los hidrógenos, son 28 hidrógenos acá, ¿no es cierto? Tengo, los que no están acá, 12. 28 menos 12, me quedan 16 de lado. Sumo 3 veces el metanal, más 2 veces el dicromato, más los 16 hidrógenos, igual es el CO2, 4 cromos, más 11 aguas. Para darme cuenta que lo hice bien, lo pesquiso. Por ejemplo, los hidrógenos. 1, 2, por 3 son 6. Más 16, 22 hidrógenos deben haber acá. 11 por 2, 22. Por ejemplo, veo los carbonos. 3 carbonos aquí, 3 carbonos aquí. Y veo, ya está todo bien eso. Y veo las cargas eléctricas. También deben estar iguales. Como esto está neutro, 3 por 0 es 0. ¿Qué hay menos 2? 2 por menos 2 me da menos 4. Y 16 por más 1, más 16. Menos 4. 6 me da 12 positivo a este lado. Aquí hay 0, aquí hay 12, 4 por 3, 12, y aquí hay 0. Por tanto, 12 igual 12. Quedó bien ajustada. Y ahora hago el cálculo estequiométrico. ¿Cuánto CO2 se forma? Para eso parto de mi ecuación ajustada y de mi reactivo limitante, que era este. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación ajustada? Que 3 moles del metanal forman 3 moles del CO2. Por lo tanto, como trabajé en gramos, transformo estos moles a gramos multiplicando por su masa molar 90. Entonces, lo veo en gramos. Si reaccionan 90 gramos de metanal, lo máximo que espero son 3 moles de CO2. Pero como solo eché 3,15 gramos de metanal, ¿cuánto espero tener? 0,105 moles de CO2. Pero este profe me preguntó, dígame cuántos litros son, porque es un gas que está en condiciones normales. Bueno, un mol de CO2 en condiciones normales, 22,4 litros. Y los 0,105 que yo calculé, X litros. Me da 2,352 litros, lo mismo que 2.352 ml. Si yo multiplico por 1000, cambio de litro a ml, me da 2.352 ml. Ahí está el rendimiento que el profe me pidió. Si yo ponía el litro, lo ponía en ml, me da lo mismo. Y finalmente me preguntaba
¿Qué porcentaje de rendimiento? Si en la práctica o en la realidad obtenía 2000 ml, 2 litros y no 2,3. Muy fácil, porcentaje de rendimiento. Son los ml experimentales reales, que son menores siempre, dividido los teóricos que acabo de calcular por 100. Y eso me da 85% de rendimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente ocurre. Que lo demás se puede perder en el proceso, se elimina, se evapora, qué sé yo, mil cosas que pueden pasar. Por eso no obtengo los 2352 como teóricamente me lo dijo este cálculo, sino que en la realidad es distinta y obtuve 2000 más 2 litros, no 2,3. Perdí unos 0,3 litros, 352 ml. ¿De acuerdo? Y eso me dice el 85% de rendimiento. Y finalmente era una cuestión que parecía más compleja, pero era bien simple el cálculo. Me decían que la ornitina, ¿no es cierto?, era un proteico y bla, bla, bla. Y bueno, me decían cuántos gramos de nitrógeno tenía en 0,75 gramos de ornitina. Me daban la masa molar de la ornitina, me fijaba en la fórmula y tenía 2 nitrógenos nada más. Por tanto, en la masa molar de este aminoácido hay 28 gramos de nitrógeno, 14 más 14. Bueno, ¿cuántos gramos habrán en 0,75 gramos que me dijo el profesor? 0,159 gramos de nitrógeno encontraba ahí los 0,75 gramos. Y me seguía jodiendo, me dijo, y pregúnteme ahora, o respóndame, ¿a cuántos gramos de el aminoácido lisina que se llama, corresponden los gramos de nitrógeno encontrado? Bueno, y si no doy vuelta a la pregunta, tengo que ver cuántos gramos de nitrógeno, perdón, de lisina contienen esta cantidad de nitrógeno. Entonces tomo la masa molar de la lisina y veo que también tiene 28 gramos de nitrógeno porque tiene 2 nitrógenos. Bueno, planteo el 144 gramos de lisina, o bien dicho, 144 gramos de lisina, contienen 28 gramos de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de lisina contendrán estos que encontré ahí arriba? Y eso era todo. 0,82 gramos de lisina contienen esta cantidad de gramos de nitrógeno. Así muy simple, era toda la historia, según mi concepto. Como digo, la mayoría anduvo bastante bien. Aquellos que estuvieron más débiles, bueno, algo les pasó. Así es, traten de, ¿cómo se llama?, de mejorarlo. Insisto también, el trabajo en equipo, chiquillos, chiquillas. Bueno, colaborarse, es bueno ayudarse, saber que el otro es útil para uno y que uno es útil para el grupo también, así. Tú mencionaste también. Por eso, trabajar a veces solo es muy bueno, pero a veces cuando estamos solos, nos complica más. Entre varios, nos ayudamos y a veces es mejor, no siempre, pero a veces es mejor. Bueno, algo que agregar sobre esta prueba, sobre este desarrollo, alguna duda que les pueda aclarar, o estamos todos ok, chicas jóvenes. Quedamos como bien, yo creo. ¿Hay que decir? Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, vuelvo a insistir lo último, que si alguien tiene alguna aprehensión, alguna diferencia, me la escribe, me escribe el correo y veremos qué posibilidad hay de darle una vuelta. Vale, dejémoslo aquí entonces. Bueno, entonces con las reacciones químicas, que ya es el contenido pasado, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a ir a ejercitarnos un poquito en algunos problemillas que tengo en la guía. Tengo en la guía de ejercicios que yo les di. ¿Están viendo esto? ¿No? ¿No ven mi guía ahí? ¿No? No, profe, todavía. No, profe. Arrancar un minuto otra vez, vuelvo al tiro.
Pero haberlo atrapado ahora, a ver si lo tengo. Ahora sí. Ahora están viendo, supongo. Ahí sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Le damos entonces zoom a esto. Hagamos la barra. Y bueno, en la guía, ¿no es cierto? Se supone que estos ejercicios son de la guía de disoluciones de la unidad número 3 y les orientan un poco a lo que uno pide, digamos, en la próxima evaluación que les voy a hacer. Como les dije, será la siguiente clase que se las voy a entregar para que me la entreguen en un tiempo prudente después. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos que me parecieron orientadores, como digo, para poder ayudarles un poquito. Obviamente este material va a quedar disponible para ustedes, va a quedar el video, así que traten de atender y tomar apuntes si les parece pertinente. En la guía, el número 13 de ella, dice que hay 2,5 gramos de sulfato cúprico. Si es que no les doy la fórmula allí, bueno, aquí se las entrego, pero siempre en la guía se las voy a entregar, que no les quepa duda de que la fórmula sería CuSO4, ¿ok? Sulfato cúprico, o sulfato de cobre 2, que es lo mismo. La masa molar, si no se las entrego, bueno, aquí está, ustedes la calculan, ustedes dan un cobre, un azufre, un 4 oxígeno, les da ese valor. Que están en 250 ml, es decir, 0,25 litros, que es lo mismo que 250 ml. Entonces, lo primero que les piden, ¿qué normalidad tiene, ¿no es cierto?, esta disolución? Hay varias formas, repito, de calcular esta concentración y una se me ocurre a mí, dividiendo los gramos en la masa equivalente por el volumen en litro. ¿Cuántos gramos tengo de absoluto? 2,5. Masa equivalente, masa molar, ¿verdad? Dividido en 2. ¿Y por qué en 2? Porque son dos cargas, pues se trata de una sal, unidades de reacción. Por el volumen en litro, que es 250 expresado en litro, 0,25. Y allí me da una normalidad de 0,1254. Esa es la primera parte. Luego me piden la molaridad. Pero yo me puedo adelantar aquí. Puedo calcular la molaridad con la fórmula que tengo. Pero si recuerdo lo que les dije, les insistí en la clase anterior, que para todas las especies puedo calcular normalidad multiplicando molaridad por el número de unidades de reacción. Por lo tanto, díganme, la molaridad que tenga acá, o de esta misma sal, ¿será el doble o será la mitad de la normalidad? ¿Dicen ustedes? La molaridad, ¿será el doble o será la mitad? La mitad. La mitad, perfectamente la mitad. Usted ha hecho la relación, ¿cierto? Porque la normalidad en este caso va a ser igual al número de unidades de reacción por la molaridad. ¿Cuántas son las unidades de reacción? Son 2. Bueno, si no tengo clara esa relación, calculo la molaridad con la fórmula que sé. Gramos partido masa molar por volumen del litro. 2,5 gramos, masa molar 159,54 y el volumen del litro. Me da 0,0627. Esto es la mitad de eso. Es la mitad. 0,0627 es la mitad de 0,1254. ¿Ven? Y ahí le agregué, se cumple que normalidad es 2 veces la molaridad. ¿Sí? Eso es lo que deben tener claro. Ya. Le dan vuelta al contenido, lo hemos revisado en todo caso. Luego me dicen, ¿cuántos moles de sulfato de cobre hay en un ml de disolución? Entonces aquí me piden interpretar qué significa la molaridad. La molaridad significa 0,0627 moles de sulfato de cobre en 1000 ml o en un litro. Como me están pidiendo cuántos tengo en un ml, bueno, tengo 0,0627 en 1000, X mole habrá en. Así de simple. Y eso me da 0,0000627. 6,27 por 10 elevado a 25 moles en un solo ml. Y ahí está el cálculo. Ay, me falta lo último. ¿Y cuántos equivalentes de sulfato de cobre tengo en 250? Me piden que interprete la normalidad. ¿Y cómo es esto?
Esto significa que hay 0,1254 equivalentes de soluto o de sulfato de cobre en 1000 ml. Y que habrán en 250. Se acaba la historia. 0,1254.000 X en 250, la cuarta parte. 0,03135 equivalente en 250. ¿De acuerdo? Y es fácil. ¿Una pregunta sobre eso? ¿No? No. Ya, les voy a hacer ahora uno de valoraciones, que fue lo último que vimos la semana pasada. El ejercicio 20 de la guía. Y plantea algo así como que se quiere averiguar, ¿no es cierto?, el contenido de alcohol que hay en una muestra de residuos orgánicos. Entonces uno dice, aquí tengo un residuo orgánico que me quedó, ¿no es cierto?, del orujo de la uva, por ejemplo, cuando se hizo un poco de vino tinto, por decirlo. Quiero ver cuánto alcohol tengo acá. Entonces tomo 70 ml de la muestra. Puede haber tomado 80, puede haber tomado 500 ml, puede haber tomado 2 litros de muestra. No, empezamos con los 70. Ya. 70 ml de muestra, y para saber cuánto alcohol tengo, lo valoro con una disolución de dicromato de potasio, ¿cierto? Que tiene una normalidad 0,15 y un factor de dilución 1,11. Y esta es la reacción, ¿no es cierto?, conocidísima, que relaciona al alcohol con el dicromato, ¿cierto? Se oxida, estando ácido, y el cromo se reduce. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que tengo dos fórmulas para calcular equivalentes, porque divido gramos partido más equivalente una fórmula, y la otra es que multiplique volumen en litro por normalidad real. Por lo tanto, le hago la historia. Hago un dibujito, en el matraz pongo 70 ml de muestra, aquí voy a buscar alcohol. Eso es lo que ando buscando, así es mi incógnito. En la bureta pongo dicromato potasio, solución, 0,15 normal, factor 1,11 dice que 1,11, sí. Y gasto 23,5 ml. Es decir, cuando he gastado 23,5 ml, aquí abajo cambió, ¿no es cierto?, el color y detuve la reacción. Detuve el goteo, digamos. Y con esos datos, con eso, voy a calcular entonces cuántos gramos de alcohol por litro de solución hay. Y tomo la teoría de la valoración y me dice que en el punto de equivalencia, es decir, cuando se acabó el goteo, cuando gasté eso, en ese punto, los equivalentes de la solución valorada, que es el alcohol abajo, son iguales a los equivalentes de la solución que valora, que está acá arriba, que es el dicromato. Entonces lo presento en fórmulas, en ecuaciones. Equivalentes de alcohol, en este caso, son iguales a equivalentes de dicromato. Como quiero gramos de alcohol, uso esta fórmula, porque esta me lleva a gramos. ¿Ven? En vez de equivalentes pongo gramos de alcohol partido en masa equivalente al alcohol. Gramos de alcohol partido en masa equivalente al alcohol. Igual, y aquí elijo esta fórmula de acá, porque tengo un gasto y tengo una normalidad. Entonces pongo volumen en litros de dicromato que gasté por su normalidad real. Y ahora arreglo para dejar solo los gramos de alcohol que necesito. Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Me queda gramos de alcohol que voy a encontrar, volumen en litro de dicromato por normalidad real. La normalidad real es la normalidad teórica, que es esta, por el factor. Cuando solo me dan una normalidad, esa es la real. Pero si me dan una normalidad y el factor, esa es la teórica, y para calcular la real multiplico la teórica por el factor. Si me dan esos dos datos, multiplico, no hay problema. ¿Ven? Normalidad teórica por el factor. Por la masa equivalente del alcohol, porque esto que estaba acá pasó. Y reemplazo. ¿Cuántos litros gasté de dicromato? 23,5 dividido en 1000, 0,0235 litros. Tiene que ser el litro, porque es el litro. Por normalidad teórica, 0,15 por su factor, por la masa equivalente al alcohol, es la masa molar, dividido en los famosos electrones en juego. De menos 1 más 3, hay 4 electrones. Y así, ¿no es cierto?, con el cálculo, yo obtengo que hay 0,045 gramos de alcohol en los 70 ml, porque aquí, esto fue lo que yo valoré, ¿cierto? Y eran 70 ml. 0,045 gramos 70. Pero me pidieron en 1000, 20 veces más.
X gramos habrá en 1000. Y ahí doy el resultado. 0,643 gramos de alcohol en 1 litro de disolución. Esa es la respuesta. Se van a dar cuenta que para las valoraciones siempre uno usa esta formulita aquí. Gramos de lo que yo quiera. Gramos de peróxido, gramos de nitrilo. Y puede cambiar, ¿no es cierto?, en vez de dicromato, pues siempre van ganando. Normalidad teórica, factor va a depender del valor que me den. Y la más equivalente va a ser del peróxido, más equivalente del nitrito, de lo que yo esté valorando. Es lo mismo, sí. En este caso, 0,643 gramos por litro. O sea, ni siquiera 1 gramo en 1 litro. Ni siquiera 1 gramo de alcohol en 1 litro. Muy poco. Y eso lo compró calculando el volumen, es decir, sacando la graduación alcohólica. Yo tengo que cambiar de aquí a ml de soluto en 100 ml de disolución, porque eso es el volumen, ¿ven? Ml soluto en 100 ml de disolución. ¿Cómo lo hago? Tengo que tener ml soluto. Aquí tengo gramos, ¿cierto? De soluto. Bueno, cambio estos gramos a ml. ¿Y cómo lo cambio? Con la densidad que me dieron como dato. El dato me lo dieron. La densidad del alcohol era 0,789. ¿Cómo quedaría esto? Densidad masa partido en volumen, pero calculo el volumen, ¿cierto? Masa partido en densidad. 0,643 gramos, que son los que tuve. Dividido en su densidad, me da 0,815 ml. 0,643 gramos es lo mismo que 0,815 ml. 7 gramos a ml. Entonces, ¿en qué volumen están estos 0,815 ml? Son los mismos gramos que están en 1000. Entonces, los 0,643 gramos están en 1000 ml, los 0,815, que es lo mismo, están en 1000 ml. Y ahí me meto acá. Calculo volumen. 0,815 ml están en 1 litro o 1000 ml multiplicado por 100. Me da 0,0815% volumen. La graduación alcohólica, la nada misma, no sirve para nada ese alcohol. Así que botémoslo. No me sirve ese residuo que tengo. No puedo sacar alcohol de allí. O si quiero sacar, apenas va a satisfacer el gusto etílico de una persona chiquitita. Tiene ni una gracia ese alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Ya, es una broma. ¿Estamos bien? No hay nada entonces allí que rescatar probablemente. Así se pueden hacer teóricamente algunos cálculos para saber si desecho, por ejemplo, eso, si lo utilizo. Supongo que me hubiera dado 5 o 6 gramos por litro. A lo mejor ahí yo puedo rescatar ese alcohol, lo puedo destilar, ¿cierto? Elimino todo el resto y el alcohol por destilación lo saco y lo guardo, lo puedo usar para, para reacciones, lo puedo usar para poder hasta usar limpieza, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la. Y finalmente me dicen, ¿qué normalidad tiene ese alcohol que tú obtuviste? Bueno, tomo, ¿no es cierto?, la fórmula que me permite calcular la normalidad. Gramos dividido en masa equivalente por volumen en litro. Todos los mismos 0,643 gramos, ¿cierto? Que están en 1 litro. Entonces uso los gramos. La masa equivalente es la masa molar, que era 46, partido en 4 electrones, acuérdense, de 5. Y esos 0,643 gramos están en 1 litro. Por tanto, me da 0,056 normal. Esa es mi respuesta. Así es el cálculo, ¿ven? Entonces, lo más probable es que les vaya a preguntar uno de estos y uno de los otros que ya les voy a decir. Hasta ahora, ¿hay preguntas, dudas, consultas? Bueno, el ejercicio 32 de la misma guía dice fundamentalmente cuántos equivalentes de ácido clorhídrico tengo en medio litro de disolución. ¿Ya? O sea, uno tiene que dar con este análisis para dar la respuesta a esa pregunta. Tú, ¿no es cierto?, te dicen que hay medio litro de solución 2 molar de ácido clorhídrico. Entonces, como se trata de ácido clorhídrico, la molaridad y la normalidad es lo mismo. ¿Recuerdan de esa relación? Entonces, si es 2 molar, es 2 normal, porque es un solo hidrógeno. Entonces, ¿qué me dice eso? Que hay 2 equivalentes en 1000, habrá X equivalente en 500. ¿Cuál es la mitad? Un equivalente en medio litro o un equivalente en 500 gramos. Es una transformación nomás, una relación. Igualmente acá, si tengo 50 ml de ácido sulfúrico 2 molar, la normalidad es el doble, porque son 2 hidrógenos, ¿ven? Por tanto, es 4 normal. ¿Se fijan en la relación? Doble.
Entonces, de este valor yo infiero que hay 4 equivalentes de ácido en 1000, X habrá en 500, la mitad, 2 equivalentes en 500 ml o 2 equivalentes en medio litro. Esa es cuestión nada más de establecer relaciones. Ejercicios chicos que te permiten hacer esas relaciones, entender lo que estamos conversando. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o consulta? Bueno. ¿No hay preguntas, chicas jóvenes? No, profe. Profe, yo no entendí el 32. El 32. ¿Que acabamos de ver? Niña, este que acabamos de ver. Sí, Claro, te están diciendo, mira, eso. Te dicen que tienes una solución 2 molar de ácido clorhídrico. Y te preguntan, creo que te preguntan ahí cuál de las siguientes alternativas, ¿cierto? Es correcta, a fin de cuentas. Entonces, una de las alternativas te plantea que hay un equivalente en medio litro. Creo que es la que hay que elegir, si no me equivoco. ¿Y cómo sabes que hay un equivalente en medio litro? Si te dicen que la solución es 2 molar de ácido. Bueno, los equivalentes tienen que ver con la normalidad. Y los moles con la molaridad. Entonces, ¿cómo paso de molar a normal si no me dan ningún otro dato? Bueno, yo sé que como tengo un solo hidrógeno, una sola unidad de reacción, molaridad y normalidad es lo mismo, ¿cierto? Fíjate acá. En este caso se trata de ácido sulfúrico, son 2 unidades, por tanto, molaridad. El mismo caso, la misma pregunta que te hacen acá, muy parecida. La normalidad, ¿no es cierto?, es el doble acá. Son 2 unidades, 4 normal, 2 molar. Si hubiera sido 5 molar, es 10 normal. Si hubiera sido 8 molar, 16 normal, por decirlo de alguna forma. Estamos acá arriba. Como se trata de una sola unidad, la molaridad y la normalidad es lo mismo. Si es 2 molar, es 2 normal. Por lo tanto, yo interpreto esto, que hay 2 equivalentes de ácido en 1000 ml, porque eso me dice que sea 2 normal. Habrá X en 500. Ya va a ser la mitad. Yo te voy a dar cuenta de todas las alternativas que te dan. La única que calza sería que esta solución tiene un equivalente en medio litro de disolución. Ahora son todos distractores que no corresponden. Igualmente te preguntan algo parecido acá. Si la solución es 2 molar, tú deduces de inmediato que es el doble la normalidad, porque son 2 hidrógenos. Si es 2 molar, es 4 normal. Y de las 5 alternativas que te entrego, la única que calzaría sería aquella que te dice que esta solución tiene 4 equivalentes, 1000 y tendrá aquí en 500. Es decir, la única alternativa es aquella que te plantea que tiene 2 equivalentes en medio litro de disolución. ¿Comprendes? Solo interpretar esto y tratar de hacer el cálculo. ¿Ya? Pero yo quiero que atiendan a lo siguiente. Todos estos aportes, ¿no es cierto? Estos pueden ser preguntados, su punto de alternativa. Que lo doy, ya vieron que les di cierto un ítem de 20 alternativas y ahí les meto estas preguntillas de repente para hacerlo, trabajar un rato, para que utilicen la calculadora, utilicen un poco, ¿no es cierto?, la mente. Ya, pero los ejercicios grandes los voy a hacer 2. Y un ejercicio de eso es uno muy parecido al que acabo de ver, que es este, de valoraciones. Y el otro ejercicio que me interesa lo vamos a ver después del recreo, porque me parece que un buen momento va a ser un quiebre. Son las 9:26. Propongo que a las 9:50, 24 minutos más, ¿está bien? Volvamos. 9:50 nos quiero dar vuelta, ¿vale? Sí, profe. Vale. vale, profe.